Bueno, pues ya estamos con la entrevista del día que me apetece un montón porque es un compañero de profesión y también emprendedor. Vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de ventas, vamos a hablar de periodismo, de comunicación, de podcast, de cómo ganarse la vida con algo que te gusta, más allá de la figura de encontrar trabajo por cuenta ajena o prepararse una oposición. Enrique Sánchez, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí. Pues fenomenal, con muchas ganas de hablar. Ya hemos empezado ahí a hablar por detrás un ratito y bueno, pues seguir la conversación que ya Ujú. teníamos. Para Total. empezar, quiero, para animar a la gente que se quede, porque normalmente aquí bueno, la audiencia son emprendedores, gente que está emprendiendo o que ya llevan tiempo con el emprendimiento y me gustaría, lo primero que dijeras, porque eres un amante de la comunicación, un amante de la radio, igual que yo. Y vives, bueno, o por lo menos me gustaría que contaras si se puede vivir de la comunicación por tu cuenta, ¿no? En este caso tú tienes una productora, un podcast y bueno, ahora hablaremos de toda esa trayectoria, pero para dar un poquito de esperanza y que la gente se quede escuchando la entrevista, ¿se Ujú. puede, Enric, vivir de la comunicación más allá de trabajar en un medio y esperar un contrato por cuenta ajena? Hombre, pues por experiencia propia te digo que sí, se puede vivir bien. O sea, ni siquiera se puede vivir como de, bueno, ¿no? Llegar justo a fin de mes, ¿no? Que Sí. parece, vivir parece, ¿no? Como de esto de estas frases que yo odio tanto de ganarse la vida y todo esto, ¿no? Yo creo que se puede vivir, pero vivir bien y vivir, evidentemente no siendo millonario, pero vivir de una forma muy digna de la comunicación por cuenta propia. De hecho, yo creo que es mucho más fácil vivir de la comunicación ahora mismo por cuenta propia que por cuenta ajena. Porque por cuenta ajena al final te están limitando, te están diciendo unos sueldos que para vivir bien hay cuatro que vivan bien en el mundo de la comunicación por cuenta ajena y en cambio en lo otro depende de ti, depende de tus habilidades, depende de lo que te formes, depende de lo espabilado que seas para buscar y depende también, en gran parte, también de tener suerte, que hay un punto de suerte, yo creo mucho en la suerte, pero depende de que Ajá. la suerte te coja preparado y con las cosas claras. Entonces yo creo que sí, que ahora mismo hay mucha más gente que está viviendo por cuenta propia bien de la comunicación que por cuenta ajena. O sea que la respuesta es un sí inmenso. Bueno, pues quédate escuchando porque vamos a ver un poco cómo esas maneras de ganarse bien la vida. Yo cuando hago directos sobre cómo vivir bien, además lo pongo entre paréntesis, cómo vivir bien de escribir, ¿no? Porque es lo que tú decías. No solo se trata de vivir y sacar, y luego también para cada uno cuando se habla de cifras, a mí no me gusta mucho hablar de cifras porque al final dices, es que lo que para uno es mucho, para otro es poco o para otro es una millonada, ¿no? Entonces Claro. bueno, es como tan relativo que no me gusta vivir bien, ¿qué es para ti vivir bien, ¿no? Hay gente que con 1.000 euros vive bien y hay gente que necesita 10.000 para vivir bien, ¿no? Entonces Claro. es Es que complicado. yo cuando hablo de vivir bien es que ni siquiera pienso en dinero, yo pienso en estilo de vida. O sea, para mí vivir bien Totalmente. es qué estilo de vida te hace a ti estar bien y estar feliz. Y si eso se da con 1.000 euros, pues son 1.000 euros. O sea, no va de dinero, porque al final depende, claro, vivir bien. Pues hombre, si yo te digo un sueldo de, imagínate, yo te digo, gano 6.000 euros, por poner una Mm. cifra que invento, y tú me dices, uy, ¿cuánto? Bueno, ¿cuánto? Porque estás pensando a lo mejor en España, en un sitio pequeño. Pero si nos vamos a Manhattan, 6.000 euros ya no es tanto. Ya pagas un Claro. apartamento y poco más. Entonces, esto de las cifras, para mí no tiene ningún sentido. Para mí depende, o al revés, o te digo, 1.000 euros. Y dices, hombre, 1.000 euros es poco. Bueno, si vives en Bali, a lo mejor es mucho. Entonces, Claro. para mí es, ¿qué estilo de vida quieres llevar tú? ¿Cómo quieres vivir? Y a partir de ahí, lo que tengas que ganar para que ese estilo de vida se pueda cumplir. Pero el dinero en sí es totalmente neutro, no tiene ningún valor a no ser que lo pongas en un contexto. Entonces, en ese contexto tendrá un valor o no. Pero para mí, vivir bien, cuando yo digo vivir bien, me refiero a poder hacer la vida que yo quiero. Ujú. Yo creo que esa parte del estilo de vida, que bueno, cuando empezó el tema del emprendimiento online y todo esto de vive libre y sé libre y tal, bueno, creo que libres nunca podremos ser si vivimos en sociedad, eso es imposible. Entonces, libertad, ¿hasta qué punto, no? Libertad horaria, geográfica, vale, todo eso muy bien, incluso libertad económica, ¿no? Que el techo no te lo pone nadie, sino que lo pones tú.
está muy bien, pero claro, al final lo de ser libre a mí me hace mucha gracia. No, es que eres muy libre y tal. Digo, bueno, soy libre, tengo dos niños pequeños que de libertad me dan poca, ¿no? O sea, ahora no Claro. me puedo ir si me da la gana donde me apetezca vivir con mi ordenador, porque no tengo esa libertad real, ¿no? Dependo de más cosas. Pero es verdad que ese estilo de vida que cada uno busca, creo que, o por lo menos a mí me ha llegado así, ¿eh, Enric? No sé si estarás de acuerdo. Yo ese estilo de vida me lo empiezo a plantear cuando soy emprendedora. Antes Mm. no. Antes, cuando trabajaba por cuenta ajena, no pensaba en qué estilo de vida quiero. No, era como, no sé, nos han educado a el trabajo, te casas, el piso, no sé qué, y no te planteas un estilo de vida. Parece que solo existe un estilo de vida. Totalmente, totalmente de acuerdo. Todo esto, el estilo de vida, empieza cuando empiezas a decidir tú. Porque claro, si tú no decides, no, es imposible que tú puedas decidir un estilo de vida porque al final te lo marca ya el hecho de tener un horario, tener que hacer ciertas tareas, que haya alguien por encima de ti que te diga pues cómo lo tienes que hacer. Claro, te va dejando cada vez más poco margen Mm. para decidir qué estilo de vida quieres. Es el estilo de vida del espacio que tú tienes, ¿no? Pero claro, se puede decidir poco. De la otra manera, si yo, por ejemplo, soy más de mañanas o soy más de tardes, pues puedo decidir, oye, mira, yo prefiero entrar más tarde a trabajar y ir al gimnasio a primera hora porque igual yo estoy mejor a primera hora, o al revés. Yo prefiero entrenar por la noche, o yo prefiero trabajar los findes, porque a lo mejor, pues, no sé, estoy en una época que soy soltero, no tengo tanta vida social y a lo mejor me apetece trabajar los findes y en cambio un lunes o un martes que no hay nadie en los sitios, pues irme a pasar 2 días por ahí. O sea, ya te lo puedes empezar a montar. Claro, cuando Mm. es cuenta ajena, te deja tan poco margen que no puedes realmente montártelo por ti mismo. Y respecto a lo de la libertad que decías, es verdad que también está un poco sobrevalorada la libertad. O sea, yo creo que esto de la libertad le hemos dado un sentido que tampoco tiene mucho, o sea, tampoco tiene mucho sentido el hecho de querer todo el rato buscar la libertad, porque ¿qué es la libertad? Es que si te lo vas a pensar, ¿qué Para es la empezar. libertad? Claro, ¿qué es la libertad? ¿Poder hacer lo que quieras en el momento que quieras? Bueno, vale, es una forma de verlo. Pero después, también cuando empiezas esta nueva vida de emprendedor y de poder un poco decidir tus horarios y tal, te das cuenta de que necesitamos las rutinas más de lo que parece. Al Mm. final somos seres humanos, somos seres de rutinas, nos han educado así y eso de ser totalmente libre tampoco nos gusta. Nos gusta pensarlo cuando no lo somos, pero cuando lo Sí. somos, a veces necesitas tener tus rutinas, tus zonas de seguridad, tus rituales, y eso es importante. Entonces, lo de la libertad está muy bien desde un punto de vista de quiero decidir lo que hago con mi vida, pero después la libertad está un poco fantasiosa de yo hago lo que quiero, cojo mi ordenador, me voy a Bali, luego viajo por el mundo, me voy a Australia. En el fondo, muy poca gente hace eso porque no es lo que realmente queremos. En el fondo queremos construir algo, tener un hogar, ¿no? Tener una familia, Claro. también queremos cosas que nos Mm. tienen que hacer una cierta seguridad y un cierto pie a tierra, ¿no? Sí. Y lo de la libertad, yo siempre digo, a mí me parece que está como muy sobrevalorada desde la no libertad. Pero cuando tienes libertad te das cuenta de que la libertad tampoco, o sea, si no haces nada con ella, tampoco vale para nada. Tampoco tan positiva, no, 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 desde No, luego. Mm. no. Enric, tú emprendes, bueno, ahora contamos un poco también la trayectoria, ¿no? Ese paso por la radio, bueno, por varias radios y la creación de tu primer podcast. Bueno, al final has pasado por un montón de sitios, pero a mí me gustaría saber si realmente tú emprendes porque tienes esa vena emprendedora, porque yo siempre lo digo, yo emprendí de forma accidental. O sea, me quedé embarazada, estaba en la radio, me despidieron y dije, ¿ahora qué hago con mi vida? Estoy en un sitio pequeño, no me puedo ir porque tengo aquí la familia, el niño lo voy a tener aquí. Y emprendí de forma accidental, ¿no? Que luego doy las gracias por aquello, pero yo no emprendí porque dijera, yo quiero ser emprendedora y porque quiero ser libre, ¿no? Por todo esto que estamos diciendo. En tu caso, ¿tenías esa vena emprendedora de no quiero depender de nadie, quiero tal, quiero tener mis horarios, hacer un poco lo que me apetezca? ¿O también fue casual el emprendimiento? No, en mi caso fue totalmente, de una forma totalmente buscada. O sea, yo desde que tengo uso de razón, me considero emprendedor. O sea, yo recuerdo que con 17, 18 años, yo leía libros ya de emprendimiento. O sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención, me gustaba mucho. Yo siempre decía, yo quiero tener mi propia empresa, pero con 20 años. Y yo me pasó al revés. Yo accidentalmente trabajaba en sitios
porque no podía montar mi empresa, porque muchas veces no veía cuál era mi producto. Yo pensaba, ¿pero de qué la monto, no? Porque era muy joven, la comunicación no estaba como ahora, no había redes sociales, entonces, claro, ¿qué hago, no? Y al final te quedaba pues ir a una radio, o ir a un periódico, o ir a un medio de comunicación y que te aceptaran, ¿no? Claro, en el momento en el que la cosa empezó a cambiar, llegó el mundo del podcast, llegaron las redes sociales, llegó los blogs, yo tuve claro que era por ahí, o sea, que a mí me gustaba ir a mi bola, a mí me encanta tener mi newsletter y mandarla a 12.000 personas que hay ahora cada sábado y no tener que depender de que nadie me coja el texto, me diga si está bien o está mal, me lo haga entregar cierto día. Es que me parece horrible, ¿no? Además, para pagarte muy poco, porque si Sí, sí, dijeras, sí. te forras, dices, bueno, pues que encima por pagarte muy poco. Entonces, ahora mismo los medios de comunicación están tan precarios que dices, hostia, pues para hacerlo así prefiero hacérmelo yo mismo y después ya me buscaré yo un patrocinador o lo utilizaré para tener una base de datos en la que pueda después vender un curso o pueda después vender un libro. Y creo que es mucho mejor que estar cobrando 80 euros por hacer un artículo semanal, que es lo que están pagando hoy. No Ujú. te digo periódicos locales, te digo No, no, sí, grandes sí, periódicos lo y sé, revistas. Claro, lo sé. entonces, hostia, yo por 80 euros, sinceramente, no le doy mi talento a otro. Yo prefiero aprovecharlo yo y ya me buscaré yo la manera de sacarle una monetización a eso bastante mayor. Mm, Totalmente, me encanta que lo digas porque es algo de lo que yo hablo muchísimo para la gente que se mete en la mentoría mía, ¿no? De redactora, copywriter, porque al final están acostumbrados a eso. Me dices 80 euros, pero he hablado con gente, me dice, no, es que me pagan 3 euros por artículo. Digo, perdona, y estás, o sea, ¿cuánto tienes que estar escribiendo todo el día para ganarte decentemente un sueldo, no para vivir bien, para vivir, para sobrevivir en este caso? O Sí, sea, me sí. parece tan triste que haya eso y por eso yo en su día en la pandemia dije, tengo que sacar algo para toda esta gente porque mucha gente se queda ahí de por vida, anclada, porque no ve como otra salida. Es como que resignación, esto es lo que hay y gracias a que estoy haciendo lo que me gusta, que es escribir. Ya, bueno, estoy haciendo lo que te gusta, pero es que de lo que te gusta no se come y también hay que comer. O sea, es que es Sí, complicado. por eso yo me gusta que haya figuras como la tuya que ayuden a la gente a salir de ahí, porque al final el gran problema es que hay mucha gente que no sabe que hay otra manera, que hay una salida, ¿no? Y entonces no les podemos culpar tampoco a la gente que no sabe que hay una salida, pues está haciendo lo que puede, pero cuando alguien te dice, oye, mira, que es que hay otras opciones, yo creo que eso, o sea, abrirte ese mundo de posibilidades es cambiarle la vida a la gente. Hostia, yo creo que es importante esa labor. Sí, 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 sí. La verdad es que yo estoy muy orgullosa con eso porque es verdad que, claro, veo que la gente dice, ostras, nos has hecho descubrir algo, pero gente ya mayor, ¿eh? O sea, no te estoy hablando, tuve un señor de 87 años y claro, hay gente mm, que no son críos, que a lo mejor, no sé, en la generación más joven sí que han vivido esto más de cerca, aún así hay muchos, por lo menos en mi entorno, de, no, tengo que ir a la carrera, luego el máster, luego no sé qué para estar luego cobrando 1.500 euros después de los 5 años, más el máster, más no sé qué más. Pero bueno, es verdad que gracias a que existen también estas opciones y esta figura, pues podemos por lo menos abrir la mente a otra Ujú. gente que luego ya decida lo que quiera, porque tiene que haber de todo. Yo siempre lo digo, tiene que seguir habiendo funcionarios. No hace falta que haya tanto, pero tiene que seguir, ¿no? Porque también los necesitamos, ¿no? Ciertas Claro. figuras. Es que a veces, y nos gusta mucho en España, nos gusta mucho como enfrentarnos, ¿no? Ahora es Mm, autónomos contra funcionarios. Si es que no es una guerra, si tiene que haber de todo, está bien. Pero el que no quiera, volvemos a la libertad, el que no quiera ser funcionario o trabajar por cuenta ajena, que no lo haga. Yo no estoy diciendo y nunca diré que trabajar por cuenta ajena es malo. El que quiera, el que le dé seguridad, el que le guste, el que prefiera eso, el que quiere que a las 5 se le caiga el boli y dedicarse a sus hobbies, me parece perfecto. Lo único que digo es, yo no soy así. A mí no me gusta. Entonces, si alguien no sabe cómo salir de ahí, pero quiere salir, pues hay opciones. Ahora, el que quiera estar ahí, pues oye, fantástico, que cada uno haga lo que quiera. Sí, a mí me parece perfecto. mm. Enric, tú hiciste también ese cambio al revés, igual que de en trabajar por cuenta ajena a emprender, también en el sentido periodístico, ¿no? Te metes en radio sin Ujú. hacer periodismo, ¿no? Y Exacto, luego ya decides hacer periodismo. ¿Por qué exacto. decides hacer periodismo cuando ya tenías trabajo en comunicación? Bueno, pues por el síndrome del impostor. Al final, yo era joven, yo tenía 25, 26 años y yo llevaba ya como 5 o 6 años trabajando en la radio, pero a nivel profesional. Yo estaba ya en los 40 Fíjate. y claro, y haciendo cosas en la SER y tal. Y claro, yo pensaba,
hostia, yo estoy aquí, pero estoy rodeado de gente que es periodista, ¿no? Y que los veía ahí con su periodismo y haciendo otros tipos de programas y tal. Y yo pensaba, claro, es que yo aquí me siento un intruso. Yo he venido aquí por el tema un poco musical, tipo medio, pues eso, locutor de radio y tal, pero yo decía, pero hostia, pero yo no sé si sería capaz de hacer un programa, ¿no? Te empiezan a venir esos miedos, ¿no? Y pensé, oye, pues ya que estoy en la radio y ya que tengo el tiempo, pues voy a hacer periodismo y me voy a formar en esto. Claro, ¿cuál fue mi sorpresa cuando entré en periodismo y me di cuenta de que todo lo que enseñaba en la carrera de periodismo no tenía absolutamente nada que ver con la vida real que yo ya estaba viviendo? Claro, yo estaba en la radio, entonces yo veía como mis compañeros les decían, cuando estéis en una radio pasará esto, pasará tal, y yo pensaba, no, no, eso es No, mentira. eso no es así. Eso no es así, es mentira. No es así desde hace mucho tiempo. Claro, a nosotros tú piensas que cuando yo hice periodismo, que hice mayores de 25 en la universidad, ya había blogs, ya había redes sociales, yo juraría que también, que había Facebook, juraría que sí que había Facebook y evidentemente no se daba absolutamente nada de eso. Y nos enseñaban a grabar con Revox, Sí. con cartucheras, o sea, unas cosas que yo decía, pero madre mía, pero si esto ya son todo programas informáticos, o sea, no tiene nada que ver, es otro mundo, es como si te fueras al pasado, a 25 años al pasado, cuando yo estudié, no sé ahora. Ujú. Y Bueno, claro, yo es que estudié en el 98, o sea, te puedes imaginar. Ahí sí claro, que es que no había ni internet. O sea, en el 98 yo me creo mi cuenta de Hotmail en tercero de carrera en una asignatura de redacción periodística. Dice, hay que crearse un correo. Y yo, ¿un correo? ¿Pero eso qué es? No, no, tienes que crearte una dirección y luego arroba, no sé qué. O sea, que lo mío es más antiguo todavía. sí, sí, es que nosotros, la gente joven, le cuesta mucho entenderlo y lo entiendo, ¿eh? Pero Sí. hemos vivido una época totalmente analógica. Es que no, a veces cuesta pensarlo, ¿no? Porque a nosotros mismos ahora decir, hostia, ¿cómo viviría sin Internet? Bueno, pues hemos vivido sin Internet. Claro, bueno, Y y hemos en los hecho- medios de comunicación, era flipante. Yo recuerdo en el periódico de tenerlas e ir a la hemeroteca para buscar pues noticias pasadas, para documentarte y tal, y luego tener una caja con las fotos que las teníamos clasificadas, que había que escanearlas en el Work Express para montar la página, pasar la edición. Y yo digo, madre mía, ahora, claro, yo no he vivido, por ejemplo, la prensa ya digitalizada. Esa Claro. época yo ya no la he vivido. Entonces yo solo pienso en la que yo he vivido y digo, madre mía, me parece increíble. Claro, yo mira, cuando hacemos ahora el curso de podcast, mucha gente me dice, hostia, el tema de lo de editar el podcast y tal es lo que más me cuesta, es muy difícil. Y yo siempre pienso, pues estamos hablando de o sea, una línea de audio en la que tú cortas así con un ratón. O sea, no Sí, puede ser más sí, fácil. Ahora imagínate cuando era con el Revox que tenías que enganchar la cinta, poner un trozo de papel donde estaba. O sea, eso era sí, un sí. trabajo de chinos. Y ahora que es la línea, por eso te decía lo de que creo que tenemos tanta comodidad, tanta comodidad, que cualquier cosa ahora nos supera, ¿no? Mm, Pero hostia, montar antes un corte de voz con una noticia tal, era un auténtico drama. Y se hacía cada día. Y ya. ahora que lo puedes hacer en un minuto con el ratón del ordenador sentado, pues nos parece que, hostia, es que lo de editar es muy difícil. No, lo de editar es muy fácil, pero no hemos vivido lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, los de los 80 por ahí, somos una generación que, como ha vivido lo analógico, se ha adaptado muy rápido a lo digital porque nos parece muy fácil. Claro, Porque antes era muy difícil, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Es verdad. Y además, yo creo que no es bueno tanta, o sea, yo estoy muy a favor de utilizar la tecnología y todos los avances a nuestro favor, pero hay una parte negativa de eso y es que mata la creatividad y la paciencia. Y yo lo veo por mis hijos. Están acostumbrados a tienen cualquier duda, cogen el móvil, se lo preguntan a Google o se lo preguntan a Alexa. Digo, madre mía, si es que yo me tenía que ir a la biblioteca. A la Claro, biblioteca que mis hijos no saben. Bueno, saben lo que es la biblioteca porque yo les tengo el carnet hecho y de vez en cuando vamos a. Porque les intento fomentar eso. Pero hay muchos niños que no saben ni lo que es la biblioteca. Yo tenía que ir a la biblioteca a documentarme físicamente con las enciclopedias a la hora de hacer un trabajo. Ahora ya, que no me sale, jolín, que estoy buscando. Digo, claro, es que al final esa es la parte negativa que yo veo a tanta tecnología. y aparte otra cosa, que solo vemos, o sea, la parte, digamos, de, vale, yo iba a la biblioteca y buscaba, vale, pero es que todo lo que pasaba por ir a la biblioteca también cuenta como Sí, lo que te forma en la vida, porque tú ibas a la biblioteca, pero ibas a la biblioteca con unas amigas, y con esas amigas merendabas, y estabas un rato hablando con ellas, y os encontrabais un grupo de chicos, y a uno le gustaba una, y entonces, o sea, sí, todo lo que pasaba en el hecho solo de ir a la biblioteca
tampoco les pasa. Y a mí eso es lo que me preocupa en realidad. Porque ya no Totalmente. solo que te lo diga Google, que es más fácil, sí, ya, pero es que aparte, todo lo que estás evitando de ir a la biblioteca, que es salir a la calle, relacionarte, ir a la biblioteca, hablar con un señor adulto y tenerte que relacionar, que el libro no esté, gestionar el fracaso, todo eso Mm, tampoco. Y claro. eso es gran parte de lo que se pierde. Ya no solo el hecho de que sea más fácil, sino todo lo que me pierdo por decir, Siri, ¿cuándo nació no sé quién? Ya, bueno, pero es que todo lo que no has hecho también te está no formando en la vida, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. Ves a los chavales que no saben salir a la calle, que les da miedo llamar, que, claro, es que no se han enfrentado a nada. A nada, a nada. Y no saben entretenerse con otra cosa. Que no Claro, sea. El otro día estábamos comiendo con unos amigos y decían, dejarnos el móvil, dejarnos el móvil. No, no, buscaros la vida. O sea, estáis en la calle, iros para allá, jugar al escondite. No sé, como que ya, si no es con el móvil, pero claro, también tenemos que ser realistas y los niños hacen lo que ven. Y los adultos estamos todo el día con el móvil. Y al final yo totalmente. muchas veces se lo digo a mi marido y le digo, pero ¿cómo le puedes decir que deje el móvil y que se invente un juego cuando tú estás diciéndoselo con el móvil en la mano? Totalmente. Yo también, o sea, te lo digo desde la parte esa, ¿no? Que decíamos de ir a la biblioteca tal, pero es verdad que no damos ningún ejemplo, porque solo hay que mirar el que nos esté escuchando, que mire ahora mismo en el móvil cuántas horas lo ha utilizado en la semana y verá que es una barbaridad, ¿no? Y le estás diciendo a tu hijo que no, pero tú sí que lo estás haciendo. Yo dudo mucho que una familia donde padre y madre, ¿vale? Imagínate, padre, madre y dos niños, que realmente el padre y la madre no utilizarán el móvil. Imagínate que ni tienen. Dudo mucho que esos niños te pidan el móvil. Es que no te lo van a Claro, pedir, es imposible, por porque supuesto, estarás claro. haciendo cosas en familia, saldrás, harás una excursión, te buscarás la vida tú también como adulto para entretenerlos, ¿no? Entonces, nosotros estamos con el móvil, pero luego le decimos al niño no cojas el móvil. Es que, claro, es muy injusto. Es muy injusto, efectivamente. Lo mío es que directamente me lo dicen. ¿Y tú? Vale, Claro, ahí te tienes que lógicamente. callar, claro. Sí, sí, claro. Sí. Enric, vamos a contar un poco ese paso, bueno, por no hacerlo muy largo esa parte, porque además creo que todo el mundo, con todas las entrevistas por lo menos que yo he visto tuyas, cuentas ese paso, ¿no? De cómo entras en la radio por primera vez, te enamoras de la radio, te quedas ahí, luego ganas el concurso Mm. y empiezas en los 40 y ya pasas al nacional. Vamos a hablar de ese momento ya emprendimiento en el que dices, bueno, ya es momento de montármelo por mi cuenta porque de esto se puede vivir. ¿Cuándo Mm. llega ese momento y cómo empiezas? Pues mira, yo salgo de la radio, yo estaba haciendo Andaya en los 40, que es el despertador de los 40, estuve 4 años y hay un momento en el que siento que la radio ya me cuesta madrugar para ir a la radio y ya no me da nada, o sea, ya ni me divertía, ni me entretenía, ni me gustaba, ni nada. Y decido dejarlo, sin nada. Y yo en ese momento salía con Alma, con una chica que también es comunicadora, y entonces yo le propongo, le digo, oye, ¿por qué no hacemos un podcast? En ese momento, podcast, se hacían 3 en España. Mm. Y me dice, ¿un qué? Digo, un podcast. Digo, vamos a hablar de nuestras cosas de pareja, hacemos un podcast, la primera pareja real que hace un podcast. Bueno, vamos a probarlo, ¿por qué no? Lo probamos y fue muy bien, gustó mucho, empezó a tener cada vez más audiencia. En ese momento lo hacíamos gratis, que esa es otra cosa que siempre digo, ¿no? De la gente ahora quiere las cosas ya. O sea, es que Ya. empiezo hoy y mañana quiero monetizar. Bueno, no funciona así. No, no, no. Todas las cosas importantes en la vida requieren de tiempo. Entonces, bueno, pasó un tiempo, pasó un año, creo, y entonces vino Podimo, ¿Dónde lo que teníais, el podcast ese? ¿Dónde lo lo teníamos en colgabais? YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en todas las plataformas. Sí, claro, no Y había tanta saturación de podcast como hay ahora, porque ¿de qué año estamos hablando? estamos hablando de 2018 o 19, por ahí. Sí, Ujú, antes de la pandemia, 2019 creo que empezamos. Sí. ujú. Y entonces nada, vino Podimo, que es la plataforma esta de podcast danesa que ahora está también en España, y cogió todos los podcasts que estaban funcionando en España y los compró. Entonces nos llamó y nos dijo, quiero compraros el podcast. Y ahí pues dijimos, vale, pues pusimos un precio por capítulo, lo aceptaron, empezamos a ganar bien. Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer. Y claro, Podimo acaba de llegar a España y me dijo, oye, yo necesito más contenido, no sé si tú tienes más. Y ahí es donde yo decidí montar la productora. Dije, sí, sí, yo puedo surtirte de contenido, pero necesito una estructura, necesito una productora. Entonces empecé Claro. a pensar ideas, empezamos a producir y se lo vendíamos a Podimo. Y de ahí, a partir de ahí, de esa estructura que ya me dio el tener un cliente fijo grande, pues a partir de ahí empecé ya pues, a trabajar con marcas y ya empezamos a trabajar con otras plataformas y ya la productora creció. Ujú. Pero ahí tenías libertad tú de creación de contenidos o te marcaban ellos.
No, no, yo tenía libertad total. O sea, yo les proponía, Ujú. y yo les decía, pues mira, oye, tengo un experto en Japón que quiere hacer un programa sobre la cultura japonesa. Pues venga, te lo compro. Entonces yo contactaba con el chico, me enseñaba un poco el proyecto, yo lo presentaba a Podimo, pum, lo hacíamos. Y entonces lo grabábamos, lo editábamos, o sea, nosotros hacíamos toda la producción. Y así empezamos a hacer. Y ahí nació Vidas Contadas, ahí nació Historias de Hollywood, que era un podcast de cine que explica las historias del Hollywood de los años 20, 30. Todas las ideas que se me ocurrían, yo se las planteaba a Podimo y las que me compraban, algunas sí, algunas no, pero las que me compraban, pues las íbamos haciendo. Claro, eso me dio una gran base para la Claro. productora, porque era un cliente fijo que me compraba mucho Lo que contenido. pasa que eso era un currazo. O sea, si hacíais toda la producción. Sí, sí, sí. Yo recuerdo esa época como una época de mucha ansiedad y además, porque además no solo empecé como a trabajar con un cliente, sino que también empecé a ser emprendedor. O sea, era Claro. todas las cosas que no sabes de empresa, de facturas, historias, todo eso, más todo el contenido que había. Entonces yo me recuerdo en esa época muy, muy, muy estresado, muy estresado. O sea, trabajaba quizá 13 14 horas al día, porque era de locos, no tenía equipo, tuve que ir montando poco a poco equipo, claro, ahora ya tengo equipo, ya está todo mucho más estructurado, pero en ese momento yo recuerdo trabajar muchísimo y sobre todo con mucha incertidumbre, pensando, yo esto no sé cómo se hace, yo no sé cómo se Claro. negocia esto, yo no sé cómo plantear esto, o sea, eran muchas cosas nuevas y eso estresa mucho. Pero bueno, pues al final lo vas aprendiendo sobre la marcha y cuando aprendes una cosa una vez, pues ya se te queda y así fuimos haciendo. Y ahora, pues eso, pues la productora trabajamos para plataformas y para marcas. Y aparte, yo tengo pues mi propio podcast. Ujú. Se puede, bueno, hemos dicho al principio que sí, ¿no? Que iniciábamos así, si se puede vivir de la comunicación, en este caso de los podcasts. Claro, tú como productora sí, porque no es, yo tengo mi propio podcast y vivo de esto, pero hay mucha gente que se plantea esto de, pues voy a lanzar un podcast ahora con estos chicos, además de tengo un plan, que se han hecho como súper famosos y tal, todo el mundo piensa que, bueno, yo monto esto y enseguida y va a ser súper fácil. Ujú. Quiero que, bueno, pues que demos una esperanza, pero que también pongamos un puntito ahí de realidad a el poder vivir de un podcast. Enrique, ¿se puede vivir realmente de un podcast? ¿Cómo se puede monetizar bien un podcast para vivir solamente de eso? ¿Se puede? La respuesta es sí. ¿Es fácil? La respuesta es no. O sea, muchas veces cuando decimos se puede de algo, la gente entiende es fácil. Y que se pueda no significa que sea fácil. Entonces, hay que formarse. Nosotros por eso sacamos, igual que tú sacas tus formaciones de copy y tal, nosotros sacamos la formación de podcast porque nos dimos cuenta de que había mucha gente con una inquietud de hacer su propio podcast, pero que no había una formación a nosotros, a nuestro parecer, seria, desde que se viera desde 360, ¿no? Porque hay mucha gente que te enseña la parte técnica o la parte Ujú. de, yo qué sé, de monetización. Pero hostia, no, no. O sea, cómo encajar tu podcast en tu negocio, locución, monetización, edición, todo. O sea, marketing, cómo venderlo después, cómo moverlo por redes sociales. Una Mm. formación que te ayudara a todo para poder realmente sacar tu podcast no había y entonces hicimos nosotros el curso de podcast. Yo he tenido, en la anterior edición fuimos 140 alumnos, en esta fueron ciento y poco. Hombre, pues yo en estos 200 y pico de alumnos, 250 alumnos, yo he visto proyectos mejores, proyectos peores, gente que comunica mejor, gente que comunica peor. Es decir, no todos van a ganarse la vida del podcast. Claro. No todos. Y Pero se es lo que eso digo. en todo, en todas las formaciones pasa. O sea, yo cuando formo en Exacto. copy, no todos van a triunfar con, pero eso lo tenemos que tener claro como creadores también de ese programa, que eso Claro. va a ser así. Y como alumno, yo a veces me he podido formar en cosas que, pues a lo mejor yo no voy a ser el mejor en esto, pero Claro. bueno, me formo porque me gusta y porque creo que puedo mejorar, ¿no? Desde ese punto de vista, pues hay gente que lo coge así y gente que tiene muy poca paciencia y hay gente que tiene ganas de ganarse la vida del podcast mañana. Y yo siempre se lo digo, a ver, que por poder ser, puede ser, pero es muy difícil ganarse la vida con el podcast de un día para otro. Tienes que tenerlo muy claro, o sea, tener una experiencia, porque al final los podcasts, el capítulo 1 nunca es igual que el capítulo 10 porque se va aprendiendo. El podcast también muchas veces muta, o sea, acaba asentándose, ¿no? Los contenidos se Mm. asientan. No, el primer día puedes empezar con una idea, pero va Sí. cogiendo forma, ¿no? Y cuando ya llevas un tiempo es cuando puedes empezar, pues, a
llamar a marcas, tú ya tienes una cierta comunidad que te escucha, que confía, puedes venderle a alguna marca, pero claro, si tú quieres empezar el podcast y mañana empezar a ganar dinero, es muy complicado. Y yo eso lo cuento en el curso, eso no va a pasar en la mayoría de casos. Pero después, si tú realmente has conseguido hacer tu comunidad, has sido constante, que para mí es la clave, constancia. Hay gente que hace un podcast y dice, hoy publico, mañana no, ahora cada semana, ahora al mes. Esto no funciona. Si tú Mm. realmente eres constante y publicas cada semana o cada 15 días, pero eres constante, al final la gente acabas creando una comunidad y sí puedes vivir del podcast, de un patrocinador, de venderlo a una plataforma, hay maneras de monetizarlo y te puedes ganar bien la vida del podcast, pero tienes que hacer tu trabajo. Lo que no vale es, empiezo un podcast hoy porque me hace gracia, hago 3 capítulos, lo dejo y digo, esto no se puede vivir. Bueno, claro, es que pregúntale a un médico, pues ha tenido que hacer 5 años de carrera, el MIR, prácticas, ¿no? ¿Cuánto ha tardado en trabajar de médico? Pues lo mismo. Claro. Pasa mucho ahora también con los canales de YouTube, ¿no? Yo lo veo por los chavales jóvenes. Bueno, pues monto un canal de YouTube y enseguida tal, porque claro, ven los casos de éxito, no ven lo que hay detrás, ¿no? Que a lo mejor llevaban años con con el canal o intentando monetizarlo y justo Claro. cuando pegan el pelotazo es cuando vemos como el resultado, pero no vemos lo que hay detrás. Y luego poca gente está dispuesta a recorrer todo ese camino. Quieren como Claro, llegar directamente a la meta y efectivamente claro. eso no existe. Pero pasa en todo, o sea, al final a todos nos gusta ver a Nadal levantando el Roland Garros, pero ¿qué ha tenido que hacer Nadal para levantar esa copa, ¿no? Eso es lo que nadie se pregunta, ¿no? 8 horas diarias de entreno, renunciar a todo, no tener vida hasta los 30 y pico años o 40. O sea, claro, todo lo que ha pasado para poder levantar esa copa, eso no lo queremos. Pero levantar la copa sí. Bueno, pues no existe. Es que o entrenas o no levantas copas. Es que es lo que hay. Pues pasa con todo. O te esfuerzas o le dedicas realmente tu energía a lo del podcast, te lo tomas en serio y vas a muerte con eso y te estás invirtiendo 1 año o 2 años, o si no, no te vas a ganar la vida con el podcast, es imposible. Ujú. ¿Cómo podemos hacer viral un podcast? Es decir, conseguir escuchas, porque claro, tú tienes un podcast, hay miles, además hay ahora un montón de plataformas, hay millones de podcasts y ser visible en un podcast es complicado. Yo no sé si también en el curso tuyo de podcast veis esta parte, pero claro, lo primero es ser visible, porque yo puedo tener una web o un negocio, pero si nadie lo conoce, es muy complicado. Entonces, para dar a conocer el podcast, bueno, tú tiras mucho también de las redes sociales, de compartir reels y cositas así, pero claro, hay gente que dice, no, no, yo solo quiero el podcast y que se vea. Ujú. Eso no existe. No sé si cómo funciona, por ejemplo, la publicidad para promocionar tu podcast o si hay alguna así estrategia que diga, esto sí o sí lo tienes que hacer. Lo principal y la mejor estrategia es saber sentarte a saber a quién le estás hablando. Eso es lo más importante. Porque a partir de saber a quién le estás hablando, vas a saber qué tipo de publicidad tienes que hacer o cómo ser visible. Porque hay mucha gente que a lo mejor me dice, yo, imagínate, ¿no? En el curso, pues yo tengo, yo qué sé, una consultoría o soy abogado o soy tal. Y yo le pregunto, vale, ¿qué quieres? No, mucha audiencia. Le digo, ¿para qué? ¿Para qué quieres mucha audiencia? Tú lo que quieres es gente que necesita un abogado. No Claro. quieres mucha audiencia. Entonces, hay gente que confunde el tener mucha audiencia como si esto fuera el hormiguero con la audiencia que tú necesitas. Y hay veces que yo prefiero tener 1.000 personas, pero 1.000 personas que quieren comprarme, que tener 100.000 que no me compra nadie. ¿Para qué quieres tener audiencia? ¿Por ego? Bueno, pues si es por ego, sí, pero entonces hazte comunicador. Pero si tú eres abogado, lo que necesitas es gente que necesite un servicio de abogados. Y si el podcast te va a servir para eso, bien. O sea, si tú haces este podcast y te escucha gente que quiere ser copy, pues te va a ir bien. Pero si este podcast tuviera 1 millón de oyentes cada semana, pero resulta que no te escucha ni un copy, pues ¿para qué te sirve? Para nada. Entonces, Claro. lo primero es sentarte a ver cuál es tu público. Tú a quién quieres llegar. Y a partir de ahí es desde donde te sale la estrategia, que eso es lo que hacemos en el curso, ¿no? ¿Qué Mm. estrategia tengo que seguir para, siendo yo coach, llegar a gente que necesite un coach? Vale, ahí sí, pero cambia mucho una estrategia de otra. Entonces, la cosa no es que tu podcast sea visible o sea viral, porque el secreto de la viralidad nadie lo tiene, porque si no, pues mira, yo sería viral cada semana. La cosa es a quién me estoy dirigiendo, a quién le estoy hablando, qué quiero conseguir, cuál es el objetivo con el podcast. Y a partir de ahí ya viene toda la estrategia, pero siempre partiendo de ese punto. Ujú. ¿Cómo se puede monetizar? Porque, por ejemplo, en YouTube, claro, por las visualizaciones y todo esto, pues te va generando ingresos cuando tiene, pues, no sé cuántos millones de visualizaciones, ¿no? No sé exactamente en cómo está ahora. Pero Ujú. en el podcast, también por escuchas, puedes monetizar por número de escuchas.
¿O no Bueno, funciona así? Lo hablo desde el total desconocimiento, ¿eh? sí, sí, o sea, primero en YouTube también puedes colgar el podcast, que eso Ujú, ya te monetiza, porque yo lo cuelgo en YouTube y ahí también tenemos una parte de monetización. Y después, desde hace muy poquito, desde hace un mes y pico, Spotify está utilizando también esta técnica, es decir, por cada 1000 visualizaciones te paga, ujú. igual que hace YouTube, ¿no? Paga muy poquito, pero bueno, ya es un empezar, porque la gran guerra era, si tú cuelgas la música en Spotify te pagan, pero si cuelgas un podcast no. Entonces, claro, la gente protestó porque, hostia, al final esto es un Claro. contenido, igual que la música, ¿no? Y ahora ya sí pagan, de momento es muy poquito, menos que YouTube, pero sí, sí, si tú cuelgas tu podcast en Spotify puedes monetizarlo. Y después hay plataformas como por ejemplo Mumbler, que es una plataforma Ujú. privada, que también te permite el monetizar tu podcast, que la gente pague por tu podcast. O sea, tú te suscribes a un podcast. Sí. Eso Mm. también, ¿no? Después hay otras como Patreon y hay muchas que permiten que la gente se suscriba, la gente que tiene un poco de comunidad, tú te puedes suscribir como a su contenido, ¿no? Entonces, todo lo que haga esa persona, como que tú lo apoyas, ¿no? De alguna forma, pagándolo, igual que pagas Netflix, pues pagas el podcast de alguien. Y después, evidentemente, las marcas. Las marcas también pagan y hacen patrocinios de un podcast. Nosotros, por ejemplo, Vidas Contadas, ahora mismo está patrocinado por Freshly Cosmetics Ujú. y ahora mismo, pues Freshly nos patrocina el podcast y nos paga por cada capítulo, ¿no? Entonces, hay diversas maneras de monetizar el podcast, pero es lo que te decía antes, depende un poco de tu estrategia y depende un poco de la comunidad que tú tengas, que hayas creado, que eso significa tiempo. Sí, totalmente. ¿Esos patrocinadores los buscas tú o te buscan las marcas a ti? Funciona un poco como los influencers. No lo sé. Depende, o sea, de las dos cosas. O sea, nosotros ha habido veces que hemos ido a buscar alguna marca que nos ha parecido que para ese contenido era muy afín, ¿no? Ujú. Imagínate que de repente, me lo voy a inventar, ¿eh? No, no ha pasado, pero que yo hago un programa de cine y digo, hostia, pues voy a buscar a Cinesa, porque a lo mejor les interesa patrocinar un programa de cine, ¿no? Porque va con los valores de la marca. Pero a lo mejor pasa pues que nos llama una marca y nos dice, oye, me encanta este podcast y me gustaría patrocinarlo. O sea, es bidireccional. Depende, si a ti se te ocurre una marca, puedes aprobarlo, pero normalmente son las marcas las que están viendo lo que hay en el mercado y ahí volvemos a ser visible, ¿no? Y que te vean y decir, hostia, pues mira, a mí me gustaría aportar algo a este podcast, ¿no? O quieren contar con tu audiencia, con tu visibilidad. Si yo tengo mucha audiencia pues es normal que una marca quiera venir y poner su anuncio ahí, ¿no? Igual que pasa en la tele o en la radio. Y al final con los podcasts ya pasa eso. Hay muchos podcasts ahora que ya tienen más audiencia que muchos programas de televisión o de radio. Entonces, las marcas están girándose y viendo un poco ese mercado. Y si tienes Mm, audiencia, pues las marcas van a venir a poner el anuncio en tu plataforma, claro. mm. ¿Cuánto tiempo tienes que dedicar a un podcast? Porque, claro, yo estaba pensando ahora, tú has tenido, me contabas la época esa en la que estabas produciendo un montón, pero has tenido como varios podcasts a la vez, porque tú tenías Vidas Contadas, tenías el podcast con Nacho, el de No Ujú. tiene nombre, no sé si a la vez tenías también el de tu pareja o ese ya no lo tenías, pero Durante has un tenido tiempo como sí. varios a la vez, ¿no? Sí, y hubo un tiempo que también tenía el de FNAC, que hacíamos en la productora el podcast de FNAC y también lo presentaba yo. O sea que hubo un momento que tenía como 4 o 5 podcasts. Depende mucho. Por ejemplo, el de FNAC era dentro de la productora, entonces había equipo y yo simplemente lo presentaba. Entonces a mí me Ujú. ocupaba pues el ir, hacer la entrevista y ya está. Después había una persona que lo editaba, que se encargaba de la producción, de tal. Yo ahora, a día de hoy, como tengo equipo, ya solo me encargo de la presentación y en este momento estoy solo con el Vidas Contadas. El No tiene nombre también era de la productora y también nos encargábamos solo Nacho y yo de prepararlo y hacerlo. Y después, por ejemplo, historias de Hollywood, por decirte uno que ahora se está emitiendo en plataforma privada, en Podimo, pues yo no me encargo de nada, o sea, porque es de la productora. Entonces hay un guionista, o sea, yo tuve la idea inicial, yo soy el que coordina un poco el equipo, pero hay un guionista, hay una persona que lo locuta, una persona que lo monta y mi persona de producción, mi project manager, que es quien se encarga de colgarlo en la plataforma, hablar con Podimo, tal. O sea que depende de qué podcast me ocupa más o menos tiempo. El Vidas Contadas es el que más tiempo le dedico, porque al final es como es mi hijo para mí, es el que le tengo más cariño y pues yo escojo los invitados, me gusta hablar con ellos, hago la entrevista, me gusta editarlo a mí, la parte de audio la edito yo porque me gusta que quede perfecto. Entonces, bueno, ese es el que más tiempo le dedico, pero ahora mismo, teniendo equipo, yo puedo llevar varios podcasts a la vez. Ujú. Estaba pensando en la parte presencial, ¿no? Porque al final se convierte como en un mini plató de televisión, ¿no? El Mm. podcast.
Y yo no sé qué repercusión tiene eso, si a la hora, porque yo me lo he planteado muchas veces, ¿no? No sé si estas entrevistas, si se hicieran en presencial, llegarían más que haciéndolas en virtual. No sé si tú en eso has visto una diferencia, ¿no? De hacer una entrevista presencial donde estás con el invitado, te tocas, te sientes, lo tienes cerca, o Mm. hacerla en virtual cambia el cómo llega el mensaje, cómo llega la audiencia. Cambia mucho. Para mí cambia mucho. Yo siempre digo, en el curso lo decía el otro día, antes que no hacerlo, hacerlo así. O sea, que no haya parálisis por análisis. O sea, antes que no hacerlo, hacedlo. Pero es evidente que si se hace presencial, que es verdad que cuesta mucho más porque el invitado tiene que estar en la misma ciudad, porque tiene que desplazarse, o sea, es verdad que es un cacao. Pero cambia mucho la película porque tú tienes 10 minutos en persona antes con el invitado para conocerlo, hacerle sentir cómodo, hablar, destensar. Todo esto con una Mm. pantalla en medio no es igual. Después, pues evidentemente la comunicación, tú ves mucho más los gestos, el cómo está. Yo estoy aquí ahora, llevo la parte de abajo del pijama, Yo ¿sabes? también, yo Claro, tú también. también. Y tú también, que ya lo sé. Pero claro, si tú, pues el invitado, pues hostia, ya ha venido, o sea, cambia mucho. Y después, pues hay la opción siempre eso, ¿no? De acabar, pues tener esos 10 minutos, de hablar. Entonces, Mm. para mí sí, para mí cambia y transmite mucho más. Eso no quiere decir que no se pueda hacer de la otra manera. A la vista está, se puede y se puede hacer bien. Pero yo, evidentemente, siempre que se pueda, pues el contenido gana. Ujú. Merece la pena. ¿Cuándo empieza a merecer la pena eso, Enrique? Porque decimos, es más complicado, pero también es mucho más costoso, porque claro, desplazar al invitado, tener a alguien que esté grabando, que luego lo esté editando, es un gasto que cuando tú empiezas un podcast, quizá hay gente, esto yo siempre digo que para emprender, que no es gratis emprender, ¿no? Porque mucha gente pensaba, como es digital, pues no hace falta emprender. Ostras, si tú montas mañana un negocio, un bar, tienes que emprender. Tienes que pagar el local, los proveedores, los trabajadores, los camareros. Y hay gente que se ha creído que emprender en Internet es gratuito, ¿no? Pero aún así hay mucha gente que sigue intentándolo de esa manera, ¿no? Ujú. Sin un duro y sin, bueno, venga, pues yo hago esto, me pongo a hablar y punto. ¿Cuándo empieza a merecer la pena esa inversión de, venga, pues lo voy a hacer bien, lo voy a hacer con un equipo profesional, con alguien que lo grabe, desplazando al invitado, contratando una sala o alquilando, porque al final tienes que tener toda esa infraestructura acá? Yo creo que cuando, de verdad, no creo que no hay un punto concreto. Creo que en el momento en el que tú crees que merece la pena. O sea, mm, depende otra vez de con qué misión lo hagas. Si tú, por ejemplo, me lo invento, pero tú eres copy, estás con las energías en el tema del copywriter, tal, y el podcast es un más a más, pues a lo mejor no te vale la pena hacerlo porque dices, hostia, por todo el dinero que me voy a gastar, por el plus que le voy a dar, pues no me vale la pena porque yo ya tengo mi energía en otra cosa. Pero si tú Mm. realmente quieres hacer un podcast donde quieres monetizarlo, quieres que eso sea tu forma de vida y quieres hacerlo realmente bien, pues hombre, creo que vale la pena invertir, igual que lo que tú decías, ¿no? Igual que si nadie se plantea coger, voy a montar un bar, pero no tendré local. Claro. Nadie se lo plantea, ¿no? Pues si tú realmente quieres tener un podcast y quieres tener un podcast de peso, de éxito, quieres ponerle toda la energía a eso, hombre, pues hacerlo presencial te va a ayudar mucho, claro, te le va a dar un Mm. peso que no es el hacerlo digital, pero es lo que te digo, depende mucho de la persona, de para qué lo utilices, de cuál sea el fin, ¿no? Si lo que te digo, si tú eres un abogado que estás totalmente dedicado a la abogacía, pero quieres hacer un podcast para dar 4 tips, no sé qué, pues no hace falta que montes un plató. Pero si tú eres comunicador y dices, hostia, me voy a montar por mi cuenta, voy a hacer entrevistas a invitados conocidos y tal, bueno, pues yo te diría, pues invierte un poco en eso, porque va a ser más fácil incluso que la inversión te vuelva y que de aquí a 4 días tengas una marca que te patrocine o te compre una plataforma porque van a ver un producto mucho más profesional. Claro, a mí eso me encantaría y la verdad que veo muchas entrevistas así, veo mucho el canal, por ejemplo, de Ale Fidalgo, que también era de radio, ¿no? Que, joder, la gente que lleva y digo, me encantaría algo así, ¿no? Porque siempre me ha gustado mucho el formato entrevista. De hecho, cuando era casi una niña, me acuerdo que veía mucho el programa este de la 2 de En la noche abierta de Pedro Ruiz, que la gente me decía, me quedaba por la noche y cuando yo iba al colegio y decía que había estado viendo, y me decían, ¿qué programa? ¿Has estado viendo qué? Digo, Sí, no, sí, yo veo la noche abierta en la 2 y nadie veía eso, ¿no? Nadie de mi edad, lógicamente. Y total. siempre me ha encantado, ¿no? El formato de esta entrevista. Pero te lo pregunto porque me lo planteo mucho y también lo hablo con mucha gente, ¿no? Hasta qué punto el hacerlo así, el hacerlo bien, el tener tu canal de entrevistas o tu propio programa y traer invitados que te apetece traer, lógicamente,
Ajá. Pensa o es relativamente posible. O sea, posible es, probable no tanto, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto? Y te he escuchado a ti cuando creaste el podcast al principio de los principios, que era como una radio online, ¿no? Que sí que llevabas invitados conocidos, ¿no? Y que decía, bueno, pues venía un actor, venía un... ¿Cómo conseguías eso, Enrique? O sea, ¿cómo conseguías desde mi casa, bueno, que a lo mejor había todavía poca visibilidad en esto, que yo qué sé, un Antonio Banderas, me lo invento, fuera a tu casa para hablar contigo en una radio online desconocida? ¿Cómo conseguías eso? Bueno, a ver, Antonio Banderas no vino, ¿eh? Ya, le he puesto de Antonio ejemplo. Banderas no vino. Bueno, la verdad es que nosotros empezamos con mucha ilusión a hacer algo que creo que de verdad que es una cosa que también cuenta. O sea, el desde dónde empiezas las cosas cuenta. O sea, cuando uno empieza las cosas solo por monetizar, solo porque quiere, pues yo qué sé, hacer algo que tenga éxito, no empieza igual. Yo creo que hay que empezar desde... Esto es como si imagínate que tú empiezas con una persona, en lugar de porque te ilusiona, porque tienes ganas de estar con esa persona y acaba siendo tu pareja, es como si empezaras con una persona y dijeras, pero me quiero casar, ¿eh? El primer Ya, día. Coño, bueno, vamos a conocernos primero, ¿no? Entonces, yo creo que la ilusión mueve mucho. Entonces, a mí me parece que hay que empezar con ilusión. Nosotros empezamos con mucha ilusión, con muchas ganas, y a partir de ahí, pues empiezan a pasar cosas. Es lo que te digo, cuando haces cosas, pasan cosas. Y entonces empezaron a pasar cosas, pues de repente viene un día uno que es un poco más famosito y dice, hostia, me ha encantado esto, pues le voy a decir a mi amigo, que es más famoso, que venga también. Y empieza a encadenarse y hasta que llega un punto que dices, hostia, pues está aquí no sé qué actor o tal. Pero es que sin querer, es que te lo trae la dinámica de hacer las cosas con ilusión y sobre todo, lo que decía antes, la constancia. Porque si cuando viene gente desconocida no sigues, nunca va a venir el conocido. claro. ¿Sabes? Entonces mucha gente es como que ve lo que decíamos antes, el resultado. No es que yo Mm, veo que ya viene no sé quién, ya bueno, pero, o sea, yo por ejemplo, en Vidas Contadas, el último episodio es con Ferran Adrià. Para que venga Ferran Adrià, han tenido que pasar 100 personas antes, ¿eh? claro. O sea no ha venido Ferran Adrià el primer día, porque Ferran Adrià al final lo que quiere es mirar y decir, ¿este podcast qué es? Vale, pues un tío que sí, entrevistado. Hostia, mira, ya está entrevistado a este, a este, a este. Lleva 100 episodios, a la gente le gusta, tiene una comunidad. Voy. Pero claro, si tú empiezas, yo quiero a Ferran Adrià, bueno, pues no va a venir, lógicamente. Claro, Entonces, claro. el tiempo y la constancia y hacerlo muy bien es lo que hace que acabe viniendo gente. Y ahora, como ha venido Ferran Adrià, pues a lo mejor sí que ahora viene Antonio Banderas. Entonces, todo es Claro. o sea, una cosa detrás de la otra. Mm. Enric, ¿tú podrías vivir ahora mismo solamente de vidas contadas del podcast? A nivel económico, ¿eh? Porque sé que no nos gusta, lo hemos dicho al principio antes, los dos, ¿no? De hablar de cifras y es muy relativo, pero esto le interesa a mucha gente. Decir, Sí. bueno, ¿cuánto puedo yo ganar con un podcast? ¿Tú podrías vivir solamente haciendo vidas contadas? Yo podría vivir de hacer vidas contadas ahora mismo, sí, pero porque ahora mismo tengo un patrocinador, pero no sé si podría mantener a mi equipo. O sea, vivir yo sí, pero tendría que hacerlo todo yo. O sea, todas las cosas que no hago yo, las tendría que hacer yo, con lo cual, hombre, pues tendría mucho más trabajo, pero sí, podría vivir, sí, sí. Solo con el Ujú. Vidas podría vivir, sí. Claro, Vivir porque al bien, final, luego pero sí. también está la parte de yo te invito, bueno, te invito o te traigo a mi podcast a cambio de, no sé, a mí me han llegado a decir, no, es que ir a ese podcast cuesta 10.000 euros. Digo, ostras, así lo monetizo yo también. Claro, si a Claro. cada invitado le cobro 10.000 euros y tengo invitados todas las semanas, pues claro, se puede ganar mucho con un podcast, ¿no? No sé cómo ves tú Bueno, también esa parte, ese formato. bueno, esa es otra forma de monetización. Yo sé que hay gente que lo está haciendo, tú también, o sea, sabemos de Mm, quién estamos sí, hablando, y hay gente que lo hace y no me parece mal. O sea, si al final yo tengo una audiencia muy grande y tú quieres venir a presentar una cosa, imagínate, un lanzamiento a mi podcast y tú sabes que invirtiendo 10.000 euros puede que ganes 50.000, pues oye, a mí me parece súper lícito. Y es una forma el que tiene el podcast de utilizar su audiencia, o sea, de poder aprovechar esa audiencia que tiene. Entonces, si un podcast tiene 1 millón de oyentes y la gente que viene factura mucho por venir a tu podcast, porque tú no te puedes llevar parte de eso, ¿no? Al final es como hacer un afiliados, de alguna forma. Es sí. como de todo lo que ganes, que hay gente que también lo hace así, es otra fórmula, que es no me pagues nada, pero si vas a lanzar un curso y lo vamos a decir en el podcast, pues me pagas un porcentaje de lo que ganes. Bueno, pues también con un código de lo que ganes de la gente que viene del podcast.
Ujú, También es otra fórmula. O sea, por eso te decía que hay muchísimas fórmulas de claro. monetizar un podcast, pero hay que tener la comunidad, claro. Si no tienes comunidad, todo eso no llega. Ujú. Vamos a dar ahí un titular. ¿Cuánto se puede ganar con un Ujú. podcast? Dime una cifra que yo que sé, Infinito. a lo mejor que tú conozcas, ¿no? De alguien de, bueno, pues gana tanto, tantos mil solo con el podcast. Pues mira, Joe Rogan, que es un tipo americano que hace un podcast que empezó totalmente, o sea, sin nada, sin ninguna plataforma, apoyo de nadie, o sea, simplemente él por YouTube. Hace 3 años se lo compró Spotify para que lo hiciera en exclusiva en Spotify y le pagan 100 millones de dólares por temporada. Madre mía. Es que infinito, es que no hay una cifra, o sea, pues todo el dinero que genere ese podcast. Ese podcast tiene mucha audiencia, evidentemente, pero es un podcast que empezó de forma totalmente independiente hasta que Spotify dijo, yo lo quiero tener exclusiva y le paga 100 millones por temporada a Joe Rogan. Madre mía. O ¿Y sea alguno que, en España? y en España, pues hombre, no me sé cifras, sinceramente, no sé no han salido publicadas cifras como estas, pero yo te puedo decir que hay podcast en España que están generando seguro 100.000 euros al mes. Ujú. Seguro. Bueno, es posible, probable no, No, pero no. se puede, se Te hablo puede. de, te hablo de uno. Ya, 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 ya. Sí, esto es como los que se ponen a jugar al fútbol y dicen, llegaré a ser un Messi o un Ronaldo. Pues Claro, bueno, claro. Es que eso es como si me dijeras, ¿cuánto puede cobrar un futbolista? ¿Cuánto puede cobrar? Lo que cobra Messi. ¿Cuánto suelen cobrar? Mucho menos. Entonces, claro. ¿cuánto cobran los podcasts en España? Te aseguro que ni se acerca a esa cifra. Pero, como estamos hablando de cifras altísimas, de la excepción, pues yo te digo que en España hay podcasts que pueden generar 100.000 euros al mes. Seguro. Ujú. Enrique, para ir terminando, háblanos del curso de podcast, porque claro, hemos hablado mucho de podcast, de cómo monetizarlo, me has dicho que tiene un montón de información, ¿no? Para que tú lances tu podcast, no solo a nivel técnico, sino a nivel de contenido, de monetización, de todo, de estrategia. Cuéntanos cómo es el curso, si está abierto, si se abre varias veces al año, dónde lo pueden Ujú. encontrar. Pues mira, Cuéntame. el curso, como os decía antes, es un curso que intenta ser 360, o sea, que intenta tocar todo lo que necesitas para hacer un podcast, todo. O sea, desde, pues eso, desde cómo enfocar tu negocio, o sea, cómo decidir cómo tu negocio necesita un podcast, incluso si necesita un podcast. Después hablamos de formatos, hablamos de toda la parte de producción, edición, locución, cómo moverlo en redes sociales, cómo crear tu fenómeno fan, tu comunidad. O sea, todo lo que se necesita, o sea, sales pudiendo montar tu podcast. De hecho, muchos alumnos del curso tienen su podcast y hay algunos que son podcasts de éxito. O sea, han salido casos de éxito que realmente podcasts se han convertido en realmente podcasts muy buenos y muy escuchados. Y lo abrimos una vez al año. Lo abrimos normalmente a principio de año. Ahora acabamos de terminar justo la segunda edición y hacemos un lanzamiento, lo abrimos, lo cerramos y luego, pues durante el año lo que hacemos es, pues un poco ver qué podemos mejorar para la siguiente edición, ¿no? Porque Ujú, es un curso que yo no quería tener abierto siempre, ni quería hacer 2 ediciones. Me gusta enfocarme en hacer una, hacerla muy bien y después el año que viene, pues con todos los cambios que ha habido en el mundo del podcast, porque este año pues hemos hablado de inteligencia artificial, de todo esto, pues aplicarlo y hacer y mejorar el curso, ¿no? Y lo abrimos una vez al año. Normalmente, ya te ¿cuánto digo, dura? en O sea, los febrero y dura primeros de dos, año, 2 meses. 2 meses. 2 meses. Hacemos una clase semanal de 2 horas o sea, cada semana, 2 horas de clase y cada clase es un módulo diferente y con profes diferentes y todo. Y al final del curso hacemos un mastermind, que es que toda la gente que quiera nos juntamos para ver un poco ideas que podemos sacar, en qué nos podemos ayudar unos a otros. Y la verdad es que la gente está súper contenta. Tanto la primera edición como la segunda han ido espectacularmente bien. Sí, lo sé porque conozco a algún alumno y están. De hecho, tenéis ahora próximamente esa mastermind, ¿no? En Sí, presencial exacto. Sí, en Barcelona. Sí, 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 sí. exacto. Hemos hecho ya el mastermind online y ahora vamos a hacer una quedada en Barcelona. Ujú. ¿Dónde lo pueden encontrar, Enrique, para estar pendientes Cuando de... está abierto, yo lo digo por mis redes sociales y está siempre en mi web, en enricsanchez.com, ahí lo ponemos todo. Es un podcast que organiza la productora, digamos, no es que lo haga yo como Enric, sino que lo hace la productora, pero está Ujú. en todos mis canales y yo lo anuncio en todos mis canales y el próximo, pues en principio, si todo va bien,
pues será el año que viene, en febrero. Ujú. Si tienes ya podcast, también te puede servir. Pues yo Sí, siempre estoy pensando, tengo que hacer algo más. Me pasa el síndrome del impostor como te pasó a ti con el periodismo, ¿no? Digo, claro. vale, yo, bueno, realmente es canal de YouTube, pero yo lo subo a podcast también, el audio de aquí, y Ujú. digo, tengo que hacer algo específico de podcast para no sentirme una impostora, porque hay muchas cosas que hago fatal. A ver, estoy seguro de que te serviría, segurísimo. Yo siempre digo en un curso, pero pasa en todos, hay gente que aprende más y gente que aprende menos. Porque yo he ido a cursos que digo, pues esto ya me lo sé, pero esto. Entonces, es como los libros. Con que haya una frase o dos de un libro que realmente te marquen o te gusten o te inspiren, para mí ya vale la pena. Entonces, Sí. un curso, si tú tienes el podcast, pues habrá cosas a lo mejor más técnicas tal, que ya las sabrás, pero habrá muchas otras cosas que no. ¿Te ayudará? Seguro. Ahora, ¿vas a aprender igual que alguien que empieza de cero? Seguro que no. Pero sí, sí, o sea, hay mucha gente que ha empezado el curso que tenía ya su podcast, incluso 50 capítulos de podcast, y me han dicho, hostia, estaba haciendo esto mal, o voy a replantear esto, o esto me he dado cuenta que lo estaba haciendo bien, lo que sea. Pero sí, sí, hay gente de todo, gente que no tiene podcast y gente que ya lo tiene, pero que lo quiere mejorar. Ujú. Bueno, pues yo animo desde aquí, si estás escuchando y te apetece montar un podcast, y también que sigas a Enric, que leas sus libros, que te metas en su newsletter y que le sigas, porque a mí me encanta lo que escribes, Enric, me encanta también el podcast de vidas contadas, ¿no? Eso, el llevar a alguien que te cuente su vida porque tenga algo interesante que contar, ¿no? A mí me gusta mucho escuchar las historias de la gente, porque al final, no sé si te pasa a ti, pero yo todo el mundo veo que tiene algo interesante que contar, aunque ni siquiera esa persona lo sepa, ¿eh? Y te diga, no, pero si yo, bueno, empiezas a tirar, y dices, ¿cómo que no tenías nada interesante? Si realmente todo el mundo como tiene algo detrás. Otra cosa es que no sepa cómo transmitirlo, ¿no? O cómo contarlo. Claro, ahí está. Yo creo que todo el mundo tiene una historia que bien contada es interesantísima. El problema Mm, es que hay mucha gente que se hace de menos o, bueno, lo mío no va a ser interesante o tal. Pero si tú realmente cuentas tu historia, todo el mundo tiene una historia de superación, todo el mundo ha tenido momentos muy buenos y momentos muy jodidos. Y todo el mundo nos han pasado cosas. Entonces, todo el mundo tiene una historia, la cosa está en saberlo contar, claro. sí, totalmente. Pues Enrique Sánchez, muchísimas gracias por A pasarte ti por por aquí. invitarme. Espero que nos podamos reunir en algún momento en presencial, porque como decimos, nada como esa magia, ¿no? Del contacto físico, y por muy digitales que queramos ser, Total. eso sigue ahí y cambia muchísimo la película. Así que nada, te agradezco que hayas pasado por aquí. Cuando tenga yo mi podcast presencial, te invitaré Cuando quieras, ahí para, estaré. para que podamos hacerlo de esa manera y desvirtualizarnos. Enrique, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muy bien.